Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estoy con ustedes y me da gusto que me acompañen para seguir leyendo el libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 7, un capítulo un poquito largo, pero muy bonito. Vamos a ver si lo dividimos en dos partes, porque sí es un capítulo algo extenso, pero demasiado bonito, y si lo podemos leer y ustedes están de acuerdo y me quieran acompañar, pues lo leemos. Espero que ya tengan sus Biblias a la mano. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Vamos a iniciar ahí la lectura. Recuerden que, pues de preferencia, usen una Biblia que sea católica. Hay varias, ¿verdad? Está la latinoamericana, está la de América, está la misionera, la de Dios habla hoy. Yo en este caso tengo la Biblia de la Iglesia en América. Esta Biblia tiene poco que la sacaron. Es un lenguaje, se puede decir que exclusivo de América Latina, o sea, un poquito más sencillo, un poquito más entendible que la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén trae un lenguaje un poquito más difícil de entender. A veces hay expresiones, como es una traducción, se puede decir, más fiel a la original, trae algunas palabras que no podemos comprender fácilmente, y por eso yo estoy usando la de la traducción de la Biblia de la Iglesia en América. Ustedes pueden usar la que tengan en casa. La latinoamericana es la más común, pero cualquiera que sea católica sirve para leer la palabra de Dios. Nuevamente, sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarme. Les pido, si quieren y pueden, compartir el video para que llegue a más personas, se los agradezco. Vamos a iniciar con este bello capítulo del libro de los Hechos. El sumo sacerdote preguntó: ¿es esto así? Esteban respondió: hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán, y le ordenó: abandona tu tierra y tu familia y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, dejando el país de los caldeos, Abraham fue a vivir a Harán. Después de la muerte de su padre, se trasladó a esta tierra en la que nosotros ahora habitamos. Pero Dios no le dio ninguna propiedad en ella, ni siquiera un palmo de tierra, sino que le prometió que a él le daría este país en posesión, y después de él a su descendencia, aunque no tenía hijos. En estos términos le habló Dios: tus descendientes vivirán como forasteros en la tierra extranjera, y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los convierte en esclavos, añadió Dios. Y después de eso saldrán y me rendirán culto en este lugar. Dios le dio a Abraham la alianza y como señal la circuncisión. Y cuando engendró a Isaac, lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y con los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para que fuera llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones,
le dio sabiduría e hizo que conquistara la simpatía del faraón, rey de Egipto, quien lo constituyó gobernador de Egipto y lo puso al frente de toda su casa. Entonces, sobre todo el territorio de Egipto y Canaán, sobrevino hambre y una gran miseria, y nuestros padres no encontraban alimento. Jacob, enterándose de que había trigo en Egipto, envió una primera vez a nuestros padres, y cuando ya fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así fue como el faraón supo a qué pueblo pertenecía José. José mandó llamar a su padre y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se trasladó a Egipto y ahí murió él y nuestros padres. Trasladaron sus restos a Siquén y los sepultaron en la tumba que Abraham había comprado ahí a los descendientes de Hemor. Cuando se acercaba el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un rey que no había conocido a José. Este rey, obrando con astucia contra nuestra gente, maltrató a nuestros padres y los obligó a que dejaran abandonados a sus hijos recién nacidos para que sobrevivieran. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso. Fue criado durante 6 meses en la casa de su padre, y cuando lo abandonaron, lo recogió la hija del faraón, que lo crió como si fuese su hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Al cumplir los 40 años, Moisés sintió el deseo intenso de visitar a sus hermanos israelitas, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hizo justicia, matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que por medio de él Dios les daría la salvación, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente vio a 2 israelitas que peleaban entre sí y quiso reconciliarlos diciéndoles: oigan ustedes, son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero el que maltrataba a su prójimo rechazó a Moisés diciéndole: ¿quién te ha puesto como nuestro gobernante y nuestro juez? ¿Acaso quieres matarme de la misma manera que ayer mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, un ángel se le apareció en una zarza ardiente en el desierto del monte Sinaí. Moisés quedó sorprendido ante esta visión, y al acercarse a observar, se oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Perdón, hermano. Moisés, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: descálzate, porque el lugar en el que te encuentras es tierra santa. He visto muy bien el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos de dolor. Por eso he bajado para liberarlos. Ahora prepárate, porque te envío a Egipto. Y a este Moisés
a quien habían rechazado, diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés lo sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés, el que dijo a los israelitas: de entre sus hermanos Dios le suscitará un profeta como yo. Este es el que en la asamblea del desierto, en el monte Sinaí, fue intermediario entre el ángel que le hablaba y nuestros padres, y recibió palabras de vida que después nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron, y con gran deseo de volver a Egipto, le pidieron a Aarón: fabrícanos dioses que caminen delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha sucedido a este Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y en ese tiempo se fabricaron un ternero, le ofrecieron sacrificios al ídolo e hicieron fiestas en honor de la obra de sus manos. Entonces Dios los abandonó y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios los 40 años que estuvieron en el desierto? Todo lo contrario, levantaron una carpa para el dios Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que hicieron para adorarlas. Por eso los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como dispuso Dios cuando le ordenó a Moisés que la hiciera de acuerdo con el modelo que había visto. Nuestros padres la recibieron y bajo la guía de Josué la llevaron a la tierra que conquistaron los paganos, a los que Dios expulsó delante de ellos. Así fue hasta la época de David, que gozó del favor de Dios y le pidió que pudieran hallar un lugar para que habite el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le construyó una casa. Aunque el Altísimo no habita en construcciones hechas por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirán?, dice el Señor, ¿o qué lugar para mi reposo? ¿Acaso no hice yo todas estas cosas? Hombres rebeldes, ustedes tienen corazón y oídos de paganos, siempre oponen resistencia al Espíritu Santo, son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, el que ahora fue traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de ángeles, pero no la cumplieron. Cuando los miembros del tribunal oyeron las palabras de Esteban, se enfurecieron y se llenaron de rabia contra él. Pero Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, dirigió su mirada hacia el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, lanzando fuertes gritos, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos contra Esteban.
lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban suplicaba, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, poniéndose de rodillas, gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de decir esto, expiró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí volvemos a ver en este capítulo cómo les molestaba a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, cómo les molestaba que estos apóstoles y discípulos de Jesús siguieran siendo testigos, siguieran proclamando la resurrección de Jesús. Ellos se oponían, y aquí vemos cómo Esteban tuvo esa valentía para recordarles a ellos, los sacerdotes, que eran estudiosos de las escrituras, de la ley, y él todavía tuvo esa firmeza, esa fuerza que le da el Espíritu Santo de repasarles las escrituras, de recordarles, de decirles que a pesar de todo lo que había pasado, que ellos, los israelitas, no habían hecho caso. Dice Esteban ante el Tribunal Supremo de los judíos, que no respetaban lo que Dios había hecho. Dice que la promesa cumplida, la promesa divina no se cumple por la rebeldía de Israel. Y aunque Dios tenga una casa, el templo que ellos hicieron, dice, no es más que fruto de la descendencia. Para demostrarlo, Esteban les repasa todos los acontecimientos de cómo, a pesar de la desobediencia, Dios continúa con su plan de salvación. Dice ahí que cuando los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron, después José fue el salvador de su familia. Cuando José llegó a Egipto, dice que José les dio alimentos y protegió a esa familia. Y luego siguió esa desobediencia, y cuando quisieron los egipcios matar a todos los recién nacidos, como Dios se vale, y Moisés se cría en la misma casa del faraón cuando lo recogió su hija. José, que fue el libertador de Egipto, se crió con ellos bajo sus enseñanzas y fue el que los liberó. Todo eso les está recordando Esteban a ellos, que se supone que ya conocían todas las escrituras, y les vuelve a repasar y les vuelve a decir, y Moisés libertó al pueblo. Pero ellos no entienden, ellos no comprenden que todo lo que están haciendo es por el plan de Dios. Y dice aquí, cuando los miembros del tribunal oyeron las palabras de Esteban, se enfurecieron y se llenaron de rabia contra él. Lo apedrearon, lo mataron. Pero otra vez vemos eso. Vemos cómo
este muchacho, este joven, era un jovencito Esteban, no le importó. Él dice que vio a Jesús sentado a la derecha del Padre, y cuando estaba a punto de morir, casi se repite lo que pasó con Jesús. Él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, poniéndose de rodillas, gritó muy fuerte y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, expiró. A él no le importó morir, dar su vida por el Evangelio, dar su vida por ser testigo de la verdad. ¿Sí? Dice ahí que ellos, los conocedores de la ley, los despreciaban por ser incircuncisos, porque ellos eran muy respetuosos de la ley. Ellos decían que como ellos estaban circuncidados, ellos sí se creían dignos, pero ellos eran incircuncisos de corazón. Ellos no tenían, se fijaban más en la ley que en los sentimientos, y por eso no les importaba matar. Dice también algo muy importante, que los testigos dejaron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a ver más adelante la trascendencia de este versículo. Aquí nos muestra que Saulo, que después vino a ser Pablo de Tarso, él fue testigo de la muerte de Esteban. Él estaba viendo, él estaba por ahí, por eso dice que dejaron las ropas de él a los pies de un joven llamado Saulo. Él estaba de acuerdo, él también perseguía a los cristianos, y él vio cómo lo mataron. Pero también vamos a ver más adelante qué pasó con ese joven llamado Saulo. Bueno, mis hermanos, pues sí terminamos el capítulo 7, un poquito largo, porque Esteban narró desde Abraham hasta Moisés, a los sumos sacerdotes, y las consecuencias fue esa. Nosotros no temamos a las consecuencias de narrar nuestro testimonio, de dar un testimonio de Jesús. Sigamos hablando de Él, sigamos hablando de que Él está vivo, sigamos hablando de que Él hace maravillas en cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que son coincidencias, pero no son coincidencias, son diosidencias. Él sigue transformando, Él sigue sanando, Él sigue liberando. Créelo, mi hermano. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Los espero mañana para continuar con el capítulo 8. Y si ustedes gustan, pueden decirme si les gustaría que alguna vez leyéramos la historia de José el soñador. Es muy bonita esta historia que viene en el Antiguo Testamento. La podemos un día leer si quieren. Está muy bonita, se llama José el soñador. Como desde que era muy joven José empezó a tener sueños, y por eso se los platicaba a sus hermanos, y sus hermanos se reían de él. Sus hermanos se burlaban y diciendo: bueno, es que tú en tus sueños te ves que eres grande, que eres un rey, y nosotros entonces, si somos mayores que tú, ¿cómo vamos a ser tus esclavos? Y todo eso les fue alimentando la envidia hasta que ellos tenían pensado matarlo, pero uno de los hermanos no estuvo de acuerdo, entonces al final lo vendieron. Si algún día les interesa, podemos leer esa historia, está muy bonito. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarme.
Hasta luego y que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a todas sus familias. Así sea.